vamos a grabar. Bueno, a ver. Examen teórico. FEN y fuerza magnetomotriz. Escriba la expresión completa de la tensión inducida de una máquina eléctrica rotativa. A ver, me la van dictando. Me la van dictando, a ver. A esta altura la tenemos que tener bien. Tiene que dibujar el rotor primero. ¿Eso es lo que dice que le dictemos? No. La FEN. Ah. La FEN a que era igual. A 4,44 por la frecuencia, por N, por el flujo. Bien. Perfecto. Explique detalladamente la naturaleza de los términos que componen dicha expresión. ¿De dónde sale el 444? Esto es un factor de forma. Factor de forma y era... después lo vamos a ver, pero bueno, esto sale obviamente de derivar la expresión del flujo respecto al tiempo. ¿Sí? Y de tener... el número de vueltas. No, de ahí lo que nosotros teníamos era que el flujo podíamos expresarlo como el flujo máximo por el seno de omega t. Entonces, si hacíamos esa derivada respecto al tiempo, que era la FEN, recuerdan, era n derivada del flujo respecto al tiempo. Bueno, si yo hago esto, ¿qué sucede? ¿Cómo es la derivada de ese seno? Me va a quedar n, el flujo máximo, por omega, por el coseno de omega t. De omega t. Bien. Este sería el valor de E máximo. ¿Sí? De E máximo. Bien, pero yo tengo que trabajar cuando trabajo con un fasorial, cuando hago el esquema por fase de la máquina, ¿con qué valores? Eficaces. Entonces, E eficaz es E máximo sobre raíz de 2. Entonces, 1 sobre raíz de 2 por n. Omega es 2 pi por f. ¿Sí? 2 pi por f. Bueno, esto sería por el flujo, ¿no? Por el flujo. Entonces... Y dividido n dividido raíz de 2, ¿no? Sí, 2 pi sobre raíz de 2, ¿cuánto me da? 4,4. 4,44. 4,44. Entonces, el 2 pi sobre raíz de 2, acá me queda la frecuencia, el flujo, y acá me queda n. Ahí está entonces, bueno, ¿qué depende? Bueno, la frecuencia
¿A quién se corresponde la frecuencia? Número de polos, frecuencia es igual a polo por velocidad por divididos 120. P por N sobre 120. Bien. Esta va a ser la frecuencia impuesta por la máquina impulso, ¿sí? Por la máquina impulso en cuanto a lo que es la velocidad de la máquina y el número de polos que tenga. Profe, esa FEM es igual para cualquier máquina eléctrica, ¿no? No ¿Cómo? importa la que sea. La FEM esa que acabamos de ver, la FEM deducción es para cualquier máquina. Para esta máquina de alterna, porque la de continua es diferente. La Porque, máquina por de ejemplo, corriente para continua, transformadores será igual. para transformar, claro, por una FEM de inducción. La de continua es diferente, por este no es el caso. Bueno, entonces ahí tenemos explicado todo. Dada la expresión E444 FNFI, explico cuál es la diferencia fundamental cuando aplicamos en un transformador y cuando le aplicamos en una máquina rotante. E igual 444 K N K por F por phi, perdón, no es N. Bueno, ¿qué diferencia hay cuando esto está en un trafo o cuando esto está en una máquina eléctrica? ¿Cuál es la diferencia? Profe, ¿por qué le puso un K? Hay algo que me estoy perdiendo. K vale 1, ¿no? Sí, vale 1. Vamos a sacárselo así no se lee. Porque como dice, dada la expresión E igual a F por N por el flujo. Ahí Igual está. el K, profe, ¿de dónde sale? Porque no, también lo vi también en la potencia aparente también, pero nunca lo ponemos nosotros. ¿Qué sería K? No, en la potencia aparente. Lo vi en un video de internet, sí, que decía U por I, era U por I y le agregaban la K, pero como era 1 no se tenía en cuenta. No, no, no. No, no, depende. Acá el K es un factor de bobinado, depende de qué no estamos. Claro. Puede tener diferentes acepciones. Bueno, ¿qué diferencia hay en la aplicación de esta ecuación para un trafo y para una máquina eléctrica? La frecuencia de una y otra. Las vueltas van a ser la velocidad, ¿no? Va a ser 0. Bueno, pero eso es obvio porque nosotros estamos con un transformador que es una máquina estática y la otra es una máquina rotante. Bueno, pero ¿qué relación ustedes pueden sacar entre esto para un trafo y una máquina eléctrica? Que los bobinados del transformador están a la misma frecuencia y en un motor el estator y el rotor están a distinta, profe. Sí, pero no influye, no influye. No influye. Pero es cierto. Esa podría ser una, esa la podríamos anotar las diferentes frecuencias en rotor y estator, pero
no influye. Lo que tiene que ver es el flujo, ¿sí? ¿Cómo es el flujo en una máquina eléctrica y cómo es el flujo en un transformador? ¿Cómo se establece en una y otra? Claro, el trafo sería estático. Y la máquina rotante está rotando. No, estamos hablando del flujo. ¿Cómo se establece el flujo en un transformador? Y por el núcleo. O sea, se induce por el núcleo, Bien, perfecto. ¿Y una máquina eléctrica? por el rotor. No. Por el entrehierro, ¿no? Claro, ahí sí, una existe un entrehierro y el otra, el camino natural es el hierro. Claro. Bueno. Vamos con lo que sigue. Cupla. ¿Qué condición deben cumplir los campos magnéticos desarrollados por un dispositivo para que se produzca cupla? ¿El motor sincrónico tiene cupla de arranque? No, No, no profe. tiene. No tiene. ¿Por qué? Necesita una máquina de impulso para poder generar la energía. Bueno, esa es la consecuencia, pero ¿por qué no tiene cupla de arranque? ¿Por qué no tenía cupla de arranque? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de un motor sincrónico? Tiene que estar desfasado, ¿no? Tiene que haber un desfasaje para que pueda girar. Las velocidades son iguales, no están a distintas velocidades. Para que exista cupla, la fuerza magnetomotriz del estator y la fuerza magnetomotriz del rotor tiene que tener un ángulo que sea constante de forma permanente para que se produzca cupla. Y la cupla será proporcional a un valor K por la fuerza magneto. Qué mal que me anda esto. Ahí está. Esta es la fórmula de la cupla. Entonces tiene que haber una constancia de este ángulo, una constancia de este ángulo. De esa forma se va a producir una cupla. ¿Por qué el motor sincrónico no tiene cupla de arranque? Entonces sí tiene que haber una constancia de ese ángulo. ¿Qué pasa con ese ángulo en un motor sincrónico en el momento de arranque? Es cero. No hay, digamos, no existe, o sea, vale cero. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Estamos con la pregunta B? Estamos analizando todo, que así va a ser el examen, no se enganche con el examen de solamente esa preguntita, que si está bien y ya zafaron, ¿eh? Tenés que relacionar todo, estamos ya hablando, estamos acá. ¿Qué condición debe cumplir un campo magnético desarrollado por un dispositivo para que se produzca cupla? Bueno, esto es tanto para la máquina asincrónica como para la máquina sincrónica. Acá estamos. Ya expresamos, ya dimos la ecuación, acá lo hemos
expresado, lo hemos dibujado con dos vectores, y ahora la pregunta, ¿qué pasa con el motor sincrónico? ¿Tenía Motor cupla de sin- arranque el motor sincrónico? No, necesita alguna no técnica tiene. para arrancar. Bueno, ¿y por qué no tiene cupla de arranque? Porque la fuerza del rotor y el estator es igual. No. No, yo se los conté, se los expliqué, le hice los dibujitos. ¿Por qué no tiene cupla de arranque? Porque es parte de esto, es un poco la explicación de esto. Porque el campo rotante está a la misma velocidad en el estator y en el rotor. No, y si tuviera la misma velocidad, no. Campo rotante es uno, tiene una sola velocidad. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no tiene cupla? O sea, si no tiene cupla ya tenemos que inferir, usted tiene que empezar a relacionar las cosas, que esto que está acá no se cumple si no tiene cupla. Bueno, ¿y por qué no se cumpliría en un motor sincrónico? A ver, Porque el ángulo que forman vale cero. no. ¿A qué velocidad gira la fuerza magnetomotriz del estator en un motor sincrónico? 2 pi-f. No. Ah, la del rotor no gira, claro. ¿No? Claro. Este va a girar a la velocidad sincrónica. ¿Y la del rotor? No gira. No gira. Entonces, ¿cómo es delta? Ay, ¿Cómo es delta? ¿Cómo es delta? Si uno gira y el otro no gira, ¿cómo es delta? ¿Va a ser siempre igual? ¿La diferencia? y va a variar todo el tiempo, ¿no? Va a variar todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con delta? ¿Es constante? No. No. Va variado. Es variable. Entonces no tenemos va a estar variando permanentemente. Entonces no cumplo con esto. Delta tiene que permanecer constante. Puede hacer variaciones, pero no en forma permanente. ¿Sí? Ahí está la clave. Uno está fijo y el otro está variando. Es como que yo tengo este fijo y ahora les dibujo este que empieza a girar a la velocidad sincrónica. ¿Y cuándo se va a enganchar este con este? Nunca. ¿Se entiende la diferencia? Y en el caso de la máquina sincrónica sí pasa eso. Sí tenemos un ángulo fijo. En la de la asincrónica, sí. Esa constancia va a permanecer, lo que va a permitir que la máquina tenga couple y que se mueva por sí sola. ¿De acuerdo? Bien. Indique de qué depende el par electromagnético en una máquina rotativa. ¿Cómo puede hacer para mejorar el mismo? El par electromagnético era la potencia electromagnética dividido omega. ¿De acuerdo? El par electromagnético es el que transfiere la energía del estator o de donde esté excitando
al rotor, o viceversa. ¿Está bien? Al rotor. Bien. Y decía, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? ¿Ustedes se acuerdan en una máquina asincrónica el circuito equivalente? Si yo tuviera que, ¿se acuerdan esto? Era R'2, 1 menos S sobre S. Y 2, y 1, y 0. Bien, ¿se acuerdan? Si yo tenía que dibujar el par electromagnético o la potencia electromagnética, ¿cómo la dibujaba? ¿A partir de dónde? Bueno, nos sirve para identificar acá en un motor, en el esquema de una máquina sincrónica, MAT. Bien, la potencia de entrada, ¿dónde la voy a tener? Acá. Potencia de entrada. La potencia de salida, a la salida. Potencia de salida. Bien, la potencia interna, de aquí para allá. La diferencia entre la potencia interna y la potencia de salida eran unas pérdidas. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Mecánica. Razonen, no me digan cualquier cosa, razonen. ¿Cuál es la diferencia entre la potencia de salida que tengo el motor? En el motor voy a tener cupla y voy a tener velocidad a la salida. Es cupla útil, potencia de salida útil. ¿Qué diferencia hay entre la potencia interna y la potencia útil? ¿Qué media en el medio de todo eso? Pérdida mecánica y del cobre. No, pérdidas mecánicas. Pérdidas mecánicas más las pérdidas de vacío, que las poníamos todas a la salida. ¿Dónde están las pérdidas en el cobre acá? Acá. La resistencia. Y acá en la resistencia. Estas pérdidas acá de vacío las estoy poniendo acá a la salida. Bien, potencia interna. ¿Y la potencia electromagnética dónde la poníamos? Antes de la resistencia 2, antes de R2 iría. Antes de R2, que era la que decimos, potencia electromagnética, era la que decíamos que teníamos disponible para convertir. Es la que viaja a través del entrehierro. O la que se transfiere a través del entrehierro. ¿Sí? Esta. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar esa potencia electromagnética? Esa potencia electromagnética es 3 y 2 al cuadrado por R'2 sobre S. ¿Cómo podría mejorar esa potencia electromagnética? Si yo tuviera que mejorar, es hacer más grande esto, ¿no? ¿Cómo podría ser más grande eso? Varías la resistencia esa a la 2, ¿no?
La 2'. Y una posibilidad es esta, variando esta. ¿Y la otra posibilidad cuál sería? La corriente. Que aumente la corriente. Para que aumente la corriente, ¿qué debería pasar? Si yo tengo esta tensión constante, Bajar de la tensión. debería bajar esta impedancia. ¿No? Y dos, si yo desprecio la rama paralelo, y dos, ¿a qué va a ser igual? A B1 R1 más R'2, todo esto al cuadrado, más X equivalente al cuadrado. Si yo bajo esta impedancia, aumenta I, si aumenta I, que está al cuadrado, aumenta la potencia electromagnética. Bueno, esa sería otra de las posibilidades. Bien. Seguimos. Seguimos. Bueno, lo que habría que hacer sería también disminuir el entrehierro de la máquina. Con disminuir el entrehierro de la máquina voy a mejorar también la transferencia de esa potencia. Bueno, vieron que son todos ejercicios para relacionar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos acá. Dibuje o describa la característica par velocidad de la máquina de inducción trifásica e indique cómo podría mejorar el par de arranque del motor sin afectar el par máximo. Justifique la respuesta. ¿Lo hicieron? No. ¿Alguien lo hizo? No, profe. Bueno, esta es fácil. Estamos característica Q, la velocidad. Bueno, me salió un poquito. No me gusta. Ahí está. Más o menos, ¿no? Bien. Esto era cupla y esto era velocidad de la máquina. En este punto, donde la cupla es 0, la velocidad es la velocidad sincrónica. Y el resbalamiento vale 1. Acá la velocidad es 0 y el resbalamiento vale, perdón, 1, el resbalamiento acá es 0, no me han dicho nada. Bien, el valor de la cupla máxima. Cupla máxima. El valor de la cupla de arranque. Bien. A la cupla máxima, ¿qué le corresponderá? Una velocidad donde la cupla es máxima. Si es una velocidad, también hay un resbalamiento para el cual la cupla es máxima. Bien. Bien, si yo tuviera que describir esto, digo que, bueno, vamos a dibujarle una cupla resistente. Vamos a dibujar una cupla resistente. Vamos a suponer que es esta, cupla resistente. Bien, entonces,
Esto tiene 3 puntos importantes: la cupla máxima, la cupla nominal, la cupla de arranque. Ahí están los 3 puntos importantes, ¿sí? Bien. La máquina arranca con la cupla de arranque, se empieza a embalar, empieza a crecer velocidad, empieza a crecer en velocidad, ¿sí? Y empieza a crecer los valores de cupla, pasando por la cupla máxima, que termina de acelerar la máquina, y luego decae la cupla hasta estabilizarse en el valor de la cupla nominal. La caída o la variabilidad para diferentes tipos de cupla de esta curva es muy chiquita. Si yo tengo diferentes tipos de cuplas, fíjense la variación de velocidad entre este punto y este punto, tengo prácticamente todas las velocidades que intersectan a la curva, ¿sí? Entonces, si esa curva sigue creciendo hasta hacer la cupla cero, a partir de ahí paso a otra característica que es la máquina funcionando como generador. Para acá abajo la cupla es negativa y la máquina funcionaría como generador. Bien. ¿Cómo puedo hacer para que la cupla de arranque sea mayor? Bueno, acá tenemos algo para nosotros poder calcular o poder conocer la expresión de a dónde se produce la cupla máxima. ¿Qué hacíamos? Derivábamos el valor de la cupla respecto del resbalamiento y lo hacíamos igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué obteníamos ahí? Obteníamos que el resbalamiento para cupla máxima ¿a qué era igual? A R'2 dividido X equivalente. Utilizo la versión simplificada. Había otra que en realidad era la suma, o aparecía R1, lo que pasa es que R1 sola, comparada con X equivalente, es totalmente despreciable. Entonces, esta expresión, ¿qué me permite? ¿Qué me permite esta expresión? Que si yo tengo la posibilidad de cambiar el R2 en la máquina, R equivalente, X equivalente, R'2, 1 menos S sobre S. Si yo tengo la posibilidad de cambiar el R'2, es decir, aumentándola, haciéndola R segunda 2 mayor que R'2, ¿qué pasa con este máximo de la curva? ¿Qué pasaba con ese máximo? ¿Qué pasaba con el máximo? ¿Qué pasa con ese máximo? Se va acercando al arranque. El máximo empezaba a correrse. Primero, yo tenía esta característica y después empieza a hacer esto, empieza a hacer esto. El máximo permanece constante, pero el resbalamiento para cupla máxima, cuando aumento R2, obviamente se corre hacia el origen. ¿Qué pasó con ese corrimiento hacia el origen? Y pasó algo muy particular, que la que se movió desde este punto, luego a este punto, y luego a este punto, y la hizo muy grande, la cupla de arranque. Mire qué cupla de arranque tengo acá, y mire qué cupla de arranque tengo acá. Podría haber otra característica que a lo mejor fuera esta. Entonces, con esto, agregando resistencia en el rotor, yo logro
aumentar la cupla de arranque. ¿Cómo se logra eso? En máquinas especiales, que tenemos un rotor bobinado y hay acceso a ese rotor. Si no hubiera acceso a ese rotor, no podríamos hacerlo. Entonces esa es una de las formas de arrancar este tipo de máquinas, ¿sí? Es forma de arrancar este tipo de máquinas. Bien. Bueno, ahí hemos justificado la respuesta. Y el último punto dice, explique el concepto de deslizamiento y justifique su existencia en la máquina de inducción. Bueno, ¿me dicen a qué era igual el deslizamiento? A ms menos m del rotor dividido la velocidad de sincrónica. ¿Qué expresa el deslizamiento? Bueno, el deslizamiento lo que está expresando es el porcentaje, por ejemplo, la frecuencia del rotor, yo la puedo expresar como S, la frecuencia del estator. Entonces, ese deslizamiento, que es un porcentaje de la diferencia de velocidades del estator y del rotor, es el que incide, esa diferencia de velocidades, es la que a mí me produce la variación de flujo o me hace ver que el flujo es variable también en el rotor. Situación que genera la cupla del rotor. Entonces, el deslizamiento lo podemos definir entonces como esa diferencia, y además el deslizamiento interviene en la definición o en el valor de la frecuencia del rotor. Estos deslizamientos rondan entre el 2 y el 3%, lo que significa que si S por F1 es la frecuencia del rotor, la frecuencia del rotor va a ser un 2 o un 3% de la frecuencia del estator. Quiere decir que el rotor prácticamente está con frecuencias muy bajitas en el caso de la máquina de inducción. ¿Sí? Bien. Primer punto resuelto. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Está en silencio, profe. Sí, se entendió. Es que yo estoy tratando de escucharlos a ustedes. Ah, no. Sinceramente, había algunas cosas que ya me las había olvidado. Pero bueno, hay que volver a repasarlas. Bueno. Me falta un punto teórico. Epa. Vamos al último punto teórico del examen. A ver, máquina sincrónica. Defina el concepto de reactancia sincrónica, explique cómo puede determinar el valor de la misma. ¿Es esta reactancia constante en cualquier condición de funcionamiento de la máquina sincrónica? Justifique la respuesta, grafique y explique las curvas características de un motor sincrónico. Bien. ¿Qué vieron de este punto? ¿Lo vieron? Sí, lo vimos, profe. Estoy tratando de Bueno. hacer memoria. No, sí, digo, verlo vimos. Lo que les pregunto si ustedes trataron de... Yo sinceramente había arrancado primero por lo práctico, pero bueno. Bueno.
Vamos. Vamos, a ver. Y es la parte reactiva de la bobina, de la máquina sincrónica. medio obvio, ¿no? Pero me acuerdo que estaba dentro, lo poníamos como en la parte imaginaria de la expresión que definía la tensión en la máquina sincrónica. Ahí está. O sea, Bueno. Ahí tengo una máquina sincrónica. Voy a ponerle las 3 fases. No, acá. Una fase ahí, una fase acá y una fase ahí. Ahí tengo mis 3 fases. Bien. Y voy a poner el bobinado del rotor. El bobinado del rotor está acá, ahí y está ahí. Perfecto. Perfecto. Bien, vamos. Entonces, ahora, este rotor... Este rotor me va a generar un flujo, que lo voy a poner en amarillo, así. ¿Sí? Genera el rotor. ¿Se ve el flujo en amarillo o no? Sí, profesor. Sí, sí, se ve. Vamos a ponerlo en bordeaux. Bueno, todo esto sale de acá, este flujo, y va a entrar por acá, ¿no? De vuelta. Bien, y a su vez esto está girando a la velocidad sincrónica. ¿Qué sucede? Cuando por este conductor circula una corriente y vamos a poner R, acá y S, y en este IT, y yo excité la máquina, vamos ahora a dibujar el circuito equivalente de la máquina para ir identificando cada uno de esos puntos. La máquina, recuerdan que era esto. Era esto. B, E, y la reactancia sincrónica. Y afuera está la excitación, es un bobinado que está afuera, independiente, y acá tengo IF, que es la corriente de excitación, y si esto es generador, tendría una corriente IA en este sentido. ¿Sí? La relación entre E e IF, ¿qué me daba? La curva de magnetización. Bien. Perfecto. Entonces, yo excito esta máquina, excito esta máquina con todas las líneas como les había dibujado. Espere que me está faltando el estator. ¿Puede ser que en el equivalente falta la resistencia de armadura? Y falta porque era para simplificárselo un poco, pero se la ponemos. Perdón, profe. Gracias. No, está bien, es real. Bueno, entonces, yo excito con corriente continua, ¿sí? Acá y acá pongo, ahí entra una I de corriente continua. Y este empieza a girar. Entonces, está girando un flujo que ¿cómo es? Y tiene esta forma. ¿Sí? Tiene esta forma. Bien, en realidad, centrado en el eje, va a tener una forma cosenoidal. Centrado en el eje,
va a tener una forma cosenoidal. Así. Y este es el eje magnético de este rotor, este eje. Cuando este giró y este flujo está girando de esta forma, el estator, en una vuelta, ¿qué ve? Ve esto. Entonces ve la variación y ve la FEN alterna. Perfecto. Cuando yo conecto todo esto a una resistencia, ¿qué va a circular? Y va a circular un poquito desfasado, puede ser, una corriente, por ejemplo, en IR. Y esto sería ER. Bien, bien. Esta IR que va a estar por acá, se va a generar un flujo, pero de sentido contrario a este que dibujé, de sentido contrario, ahí más o menos, que se llama flujo de reacción, es decir, reacciona con el que la está originando, se opone. Entre el marrón y el rojo va a haber un flujo resultante, lo voy a dibujar acá en azul, un flujo resultante. Bien, ese flujo resultante es el que interviene en esta reactancia. Esta reactancia sincrónica tiene dos componentes. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los dos componentes? La principal Y la de dispersión. De dispersión, muy bien. La de dispersión es un 10% de la total y se mantiene constante, pero la principal es una reactancia. Ustedes recuerden que el valor reactancia es 2pi Por F. Ah, perdón, 2πL, sí, tiene razón. por F, o omega L, ¿sí? Y L, en términos generales, podemos decir que es las líneas de flujo por unidad de corriente. Entonces, en L interviene el flujo. En esta reactancia, que está asociada a una inductancia, va a intervenir este flujo resultante, como componente entre el flujo de excitación y el flujo de reacción. ¿De acuerdo? Después está un componente que tiene que ver con el flujo de dispersión. Entonces, ahí está la composición de esa reactancia. ¿Cómo se determina la reactancia? Bueno, la reactancia se determina a través de dos ensayos. Dos ensayos. ¿Qué ensayos? Vacío y cortocircuito. Vacío y cortocircuito. ¿Cuál sería el ensayo de vacío? Bueno, el ensayo de vacío es, como está la máquina acá, pongo un voltímetro y varío I F desde 0 a IF nominal, desde 0 a IF nominal. Y la tensión variará desde la tensión nominal hasta el valor de IF nominal. Ahí tengo la característica magnética. Y luego va a aparecer otra característica llamada... ¿Cómo la llamábamos la otra característica? De cortocircuito.
una característica de cortocircuito que Era lineal, ¿no? era esta. ¿Qué medíamos acá? Y la corriente del flujo y la corriente de excitación. Ah, Y armadura. Ah, la arranque. Cortocircuito. ¿Por qué es lineal? Bueno, porque el circuito magnético de la máquina no se satura. Al tener la tensión igual a 0, el flujo es muy chiquitito y no se satura. Bien. Entonces, yo puedo superponer estas dos características acá. Puedo superponer estas dos características y, por ejemplo, podría calcular para la tensión nominal qué corriente tengo, ¿sí? Y voy a poner acá de este lado voy a poner el eje de IA para poder relacionarlo. Esto sería IA. Entonces, si yo tengo B nominal acá, para esta IF, ¿sí? Para esta IF tengo B nominal, y acá voy a tener la corriente de armadura que se corresponde para esa tensión nominal. Y armadura. XS será el valor de Bn sobre IA. Y le llamo, porque la estoy calculando acá sobre la recta, esta que está saturada, reactancia sincrónica saturada. Si en vez de calcularla sobre ese espacio, la calculo sobre la zona lineal de la máquina, y agarro cualquier punto de él, por ejemplo, este y este, recuerdan que después teníamos esta que era la de cortocircuito, y A que yo lo ponga acá, que lo ponga acá lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Bien, para este B y para este IF, que me determina esta IA1, vamos a suponer, tendría la reactancia sincrónica no saturada, que va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la tomé en la zona lineal. Podría haber tomado acá arriba también. Si yo trazo una recta acá, la tangente, la podría haber tomado por acá arriba, lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ahí tengo la forma de determinar con los dos ensayos la reactancia sincrónica. Profe, Bien. consulta, en la universidad, entre todo el equipamiento que tenemos, ¿tenemos algún motorcito chiquito que sea tipo máquina sincrónica para hacer estos ensayos? Sí, los vamos a hacer estos ensayos. Buenísimo. Estos dos ensayos, nosotros vamos a hacer, le vamos a hacer vacío, cortocircuito, y después vamos a hacer el paralelo con la red, y vamos a hacer los diagramas PQ. Vamos a hacer todo con la máquina. Genial, profe. Bien. Esta reactancia constante en cualquier condición de funcionamiento, nosotros la vemos, la máquina no saturada, en máquinas 2, que es mecanismos. Ustedes van a ver cuando la máquina se satura que cambia todo esto. Yo se los adelanto, la reactancia va a cambiar, no siempre va a permanecer constante. Bien, grafique y explique las curvas características de un motor sincrónico.
Bueno, estas son las curvas B, que seguramente no las han estudiado, están ahí en la bibliografía. Y les voy a hacer, se las voy a mostrar cómo son. Bueno, las curvas B salen por ensayo para un motor. Y lo que vamos a relevar es corriente de armadura respecto de corriente de excitación. Bien, y estas curvas se hacen de manera tal de mantener constante la potencia de la máquina. Entonces, para mantener constante la potencia de la máquina, ¿se acuerdan en el diagrama PQ? Para mantener P constante, relevamos cómo tendríamos que ir variando la corriente de excitación para que esa potencia se permanezca constante y obviamente qué va a pasar con IA. Si nosotros hacemos eso, vamos a encontrar que el motor tiene este tipo de curvas. En todas estas, P es constante. ¿Sí? En cualquier punto de esta curva, en cualquier punto, P es constante. Y vamos a ver que que tienen un mínimo y luego crecen, y ese mínimo es como que separa dos zonas, D y F óptima. Para aquel lado, el motor se encontrará desde el punto de vista de la excitación como sobreexcitado, con corrientes grandes de excitación, sobreexcitado. Y de este lado, subexcitado. Cuando el motor estaba subexcitado, ¿ustedes recuerdan cómo se comportaba, así como un capacitor o como un inductor? ¿Recuerdan el diagrama fasorial de un motor subexcitado? Como un capacitor. ¿Están todos de acuerdo? No, para mí es como un inductor. Bueno, vamos a hacer el diagrama fasorial del motor, ¿les parece? De paso lo repasamos. Sí, Para un motor teníamos la tensión de referencia, que era 0 grados. Ahí. la tensión de referencia, bien, La corriente de armadura. la corriente de armadura la vamos a dibujar Si es inductivo para abajo y si es capacitivo para arriba. si es inductivo para ahí abajo, bien. Para esa corriente de armadura tengo que dibujar la caída en IA por XS, que es esta, Exacto. y ahora tengo que dibujar la FEN. Es esta. Pongámosle nombre a todo. B, delta, E, phi, y A por XS. Bueno, ¿cómo está el motor ahí? ¿Sobreexcitado o subexcitado? Subexcitado. Entonces, si está subexcitado en esta parte, ¿cómo va a trabajar el motor? Como un inductor y acá como un capacitor.
¿Sí? Yo para mí, Entonces, ese fasorial me tiene un poco confundido. Yo tenía entendido que de la punta de la flecha de la tensión estaba Para en fase, arriba. está en fase la IA por RA. O sea, tiene el mismo ángulo que IA. Y después a 90 grados dibujas la IA por XS y la resultante esa de la frente queda por arriba, no por no, abajo pero de la eso para frente. generador. Estamos trabajando con motor ahora. Ah, por eso me equivoqué. Ah, Ah, Claro, tiene ¿vieron? razón. ok. Yo Sí, les sí, dije tiene que razón. estábamos haciendo la curva B del motor. Claro, Entonces, para para una misma potencia del motor, por ejemplo esta y esta, miren cómo puede estar trabajando a una corriente muy elevada sobreexcitada o muy baja subexcitada. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Lo ven? Que para estas curvas son de P constante. Para cualquier valor que yo tenga acá, que toque en esta curva, la potencia es constante. Bien, esto me da un poco la forma en que yo tengo que manejarme con la corriente de excitación para obtener diferentes P en el diagrama P. Vendría a ser curvas auxiliares para que yo pueda operar mi máquina. Bien. Terminamos con esta parte. Examen práctico. ¿Hicieron el examen práctico? No, yo no pude ¿Hicieron porque algo? estuve haciendo otros trabajos y tengo el parcial de materiales el viernes. Yo no llegué, profe. No, no llegué yo. No tuve tiempo. Yo sí. Yo me animé, no sé si está bien, pero me animé. ¿Y qué hizo acá? ¿Qué hice? Ahí le digo, lo tengo acá. Hice, bueno, el diagrama PQ. Bien. Pero a ver, sí, un generador, está bien, esta vez lo hice como un generador. Bueno, marqué la tensión, marqué la corriente IA. Sí. Vamos abajo. Yo te voy siguiendo, ¿eh? Sí, sí. Marqué la tensión. Sí. Bien, marcamos IA. Exacto. De abajo. Como el factor de potencia era inductivo, IA por XS quedó a 90 grados desde la flechita de la tensión para arriba, digamos. Ahí. Y ahí marqué E. ¿Quién tiene abierto la tele ahí? No, ahí le digo que haga silencio porque no es la tele. Si le digo que no son, esta vez no son mis hijos, no me van a creer. ¿Podés bajar el volumen o ir a mirar a otro lado el video? Es mi hijo adoptivo por casamiento. Muy bien, vieron que siempre damos trabajo. Bueno, esto es C. Sí, y Esto marqué era ahí. B. Marqué, digamos, Esto es el IA por XS. espacio geométrico de E, lo marqué. A ver, silencialo. Sí. Yo les explico. Bien,
Entonces, tenemos un generador sincrónico conectado a una red de potencia infinita, se encuentra suministrando una potencia a la mitad de su corriente nominal y con factor de potencia 0,8 inductivo. Bien, dibujar los diagramas PQ. Perfecto, es lo que acabamos de dibujar. Ahora debería yo hacer dónde está P y dónde está Q. Ahí estaría P. Y aquí la proyección esta estaría Q. ¿De acuerdo? P1, porque estamos en el punto este de funcionamiento 1, y Q1. En este caso, este sería S1, y acá sería E1, y acá delta 1. Ese es el punto de funcionamiento 1. Q1 sería este phi, S seno de phi, y P1 sería S coseno de phi. Ahí tenemos los dos puntos en este diagrama PQ. Recuerden que el diagrama PQ sale del diagrama fasorial de la máquina, pero si yo multiplico todo por 3B sobre XS, que es una constante, a este diagrama fasorial de tensiones y de corriente lo transformo en un diagrama de potencias, de P, de Q y de S. ¿De acuerdo? A este diagrama fasorial. Bien. Ahí tengo entonces el primer punto de funcionamiento. Vamos ahora, porque ahora lo empiezan a operar. Indicar qué sucedería si aumenta la potencia activa manteniendo la excitación constante, con el ángulo de carga y el factor de potencia y la corriente de armadura. Entonces, me dicen que voy a pasar de P1 acá a un valor de P2. P2. Bien, muy bien. Y ese valor de P2 va a permanecer constante, ¿no? O sea que yo sé que en algún punto de este va a estar mi nuevo punto de funcionamiento. Pero ¿qué pasa con la excitación? No se modifica. Entonces, si no se modifica la excitación, ¿quién no se modifica? La I de excitación. Bueno, entonces, si IF es constante, entonces, ¿quién es constante? ¿Quién permanece constante? E. Bueno, pues. Entonces, esta E es constante. Bien. ¿Qué debería hacer yo para encontrar el nuevo punto de funcionamiento? Ver dónde corta P2, el campo que genera, no, el campo no, el espacio geométrico de E. Por eso, esta P no la puedo bajar porque esta P ya está definida. Y esta E es constante, entonces debería la proyección esta en este punto tendría mi nuevo punto de funcionamiento. Así es, así me dio. Bien. Tendría esta P que ya la habíamos determinado y tendría ahora esta Q. Bien. Tengo el punto de funcionamiento 2, P2 acá, Q2 acá. E habíamos dicho que permanecía constante. ¿A dónde va E ahora? A ningún. Allá, a 2.
E viene a 2. ¿Qué sigue siendo E1? Y le voy a poner E1, así no tenemos duda. Sigue siendo E1. Ahora miren, delta 2 es este, creció. Sí. ¿Y ese 2 a dónde iría? Desde donde termina la tensión, digamos, donde está el 0 para P y Q, hasta 2. Ese 2. Bien, Fabiana, ¿eh? Está dando clase usted, Fabiana, ¿eh? Ese Es 2. porque tengo Ahí la memoria tenemos. Ahí tenemos ese 2. Bueno, entonces, acá ustedes me tienen que empezar a describir qué pasó con E. ¿Qué pasó con E? Es igual. Son iguales. E1 igual a E2. Bien. ¿Qué pasó con S2 respecto Perdón, de el S1? E de abajo es E2, ¿no? El que está abajo. El primer E que dibujó. No, es E1. Y E1 le es puse igual. E1 acá porque, bueno, vamos a ponerle E2. ¿Cómo? Perdón, ¿lo mismo? Y Porque son dice las que mismas. se mantiene Bueno, ¿cómo es constante. S2 con respecto a S1? Ese 2 es más grande. Es más grande. Es más, ¿cómo es I2 con respecto a I1? Es más grande también. ¿Cómo dibujo I2 acá? Y 2. Me queda, déjame pensar, el ángulo. Más afuera nos tendría que quedar, más abajo, digamos. Para Porque Φ2 con respecto a Φ1, ¿cómo va a ser? a mí me quedó Y- menor. Tiene que quedar, Entonces, tiene que dibujo. quedar más adentro. Entonces tiene que estar a 90 de esta. Sí. Ahí. ¿Cómo sería 90 de esta? Sería, perdón, a ver, sería, Sí, más o menos. Fi2 lo perdí. ¿Dónde está Fi2 y Fi1? Fi1 sé que está ahí. ¿Y Fi2? Y 2 está abajo de 2 y S2, entre S2 ahí y está, el... Φ2. Ahí está. Ta. Bien, entonces Φ2 es menor que Φ1. E2 igual, B es la misma. ¿Qué pasó con delta? Y delta 2 es mayor a delta 1. Bien. Perfecto. Y bueno, ahí está. Entonces ahí está descrito todo esto. ¿Qué tomó como referencia para dibujar I2? Y esta. Phi. También, o sea, lo podéis ver desde el Está punto a de 90 vista de de... esa. Tiene que estar a 90 de esta. El nuevo punto. Ah, ok. Bueno, indicar el procedimiento para invertir el signo de la potencia reactiva que entrega este punto de funcionamiento manteniendo constante la potencia activa suministrada. Esta Q2, ¿qué es? ¿Inductiva o capacitiva? Inductiva. Bueno, entonces, ¿cómo indicar el procedimiento para invertir el signo de la potencia reactiva? Si ahora tengo que entregar Q2 en vez de inductiva, capacitiva, ¿qué hago? Tenemos que hacer que E sea más chiquito y para eso tenemos que hacer que la corriente de excitación sea menor. Me voy acá, Claro. porque si me voy ahí, voy a hacer así, este sería Q2, con la misma P, perdón, Q3, vamos a llamarle.
Q3, nada más que ahora capacitivo. El mismo valor, pero capacitivo. Bueno, y ahí, obviamente, ¿no? ¿Qué tengo? Acá, y voy a tener la caída en la reactancia acá. Para tener esa caída ahí, la corriente va a tener que estar ahí, más o menos. O sea que ahora tengo una corriente en adelanto. Tengo una corriente de adelanto para el punto 3, que es esta. Con este fin. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profesor. Hay que repasarlo bien, ¿no? Tiene bastante Todo cositas. esto, ¿qué debo operar de la máquina para hacer esto? Ustedes están operando esta máquina. ¿Qué deben tocar para que esto suceda? La corriente de excitación. Tengo la máquina. Acá tengo la máquina de impulso, que es una turbina. Esta máquina, ¿dónde está? Acá. Ay, ay, ay. Es la excitación de la máquina. Ahí está. ¿Qué debería tocar de esta máquina? Máquina de impulso y mi generador. ¿Qué debería tocar de la máquina? ¿Me lo dijeron o no? La corriente de excitación. La corriente de excitación. ¿Y qué hago? ¿La subo o la bajo? La bajo. La bajo porque acá está subexcitado. Y acá está sobreexcitado. ¿Eh? Bueno, perfecto. Muy Tengo, bien, profe, muy bien, Fabiana. una resistencia variable para subir y bajarlo. Sí, bueno, son fuentes de estado sólido, de continua, controlada. Yo se la dibujo así porque es lo más fácil. Pero lo que van a hacer es cambiar el disparo de los tiristores, bueno, van a controlarlo de esa forma. Bien. Copiar. Vamos a copiar acá. Bien, ahí tenemos nuestro problema. Esteban no tiene que ver con el diagrama de Pottier. El diagrama de Pottier es justamente lo que les decía anteriormente, cuando la reactancia cambia, es variable, cuando la máquina está saturada, hay que calcular, no podemos determinar la FEM porque la reactancia está variando de acuerdo al punto de funcionamiento. Para eso se trabaja con el diagrama de Pottier, pero eso lo vamos a ver en la otra materia, no alcanzamos a ver en esta parte el diagrama de Pottier. Bueno, a ver quién me lee. ¿Leo? Sí. Perdón. Un motor sincrónico trifásico en triángulo de 50 kilowatts, tetrapolar, alimentado de la red trifásica 660 volt,
50 Hz de frecuencia, arrastra un generador sincrónico trifásico de 380 volt, S2 no sé, bueno, conectado en estrella, tetrapolar de 45 kVA. La reactancia sincrónica del motor es de 0,9 y la del generador 1 ohm. Ese es el símbolo de ohm. Siendo despreciables las resistencias óhmicas de todos los devanados. Las pérdidas rotatorias de ambas máquinas son del 1% de la potencia nominal. Si el generador suministra la potencia nominal, con la tensión nominal y el factor de potencia 0,9, y el motor se ajusta automáticamente para funcionar con factor de potencia unidad, calcular las tensiones inducidas del motor y del generador, y el par o cupla suministrado por el motor. Bueno. ¿Lo estuvieron haciendo? Yo solamente llegué a escribir los datos. Y no sé si están bien, pero bueno. Bueno, ahí tenemos motor generador y acá tenemos el acople. Bien, motor y generador. Ahí tenemos el acople. Vamos a poner el motor acá. Que está en triángulo. Y el generador está en estrella. Dibujo una estrella acá equivalente. Bien, ahí está. Motor generador. Uno está en triángulo y otro está en estrella. El motor tiene 50 kilovatios. ¿50 kilovatios dónde tiene 50 kilovatios de potencia? ¿A la salida? A la salida. Bien, este motor, recuerden que el motor que arrastra un generador tiene una cupla y tiene una velocidad. Bien. Este generador tiene 380 acá. 380. X sincrónica del motor es, pero será 0,9. X sincrónica del generador 1 ohm. 1 ohm. Bien. Las pérdidas rotatorias de ambas máquinas son del 1%. Entonces, las pérdidas rotatorias del motor, ¿cuánto van a valer? Eh, 0,5 kilovatios en el motor, ¿puede ser? Claro, por 50. Y en este me equivoqué. Eso es igual a 0,5. A ver. bien. Y las pérdidas del generador, Eh, 0,45. pero yo lo tengo que estar, ¿qué las tomamos? ¿De la potencia aparente o de la potencia? El aparente es ese, porque es kilovolt-ampere. Bueno.
No sé, digo, si el resto está de acuerdo. Y tendría que estar en kilowatt. Bueno, vamos a poner 0,45. $0,45 kilovatios. Bien, ahí estamos. Ahora me dicen que el generador está suministrando acá la potencia nominal con un coseno de phi de 0,9. ¿Cuánto suministra el transformador de potencia? Potencia del generador. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es la potencia del generador? ¿Y? 45, ¿no sería? No. Sí. 50. Potencia. ¿Qué potencia suministra activa el generador? Tenemos que hacer la cuenta, pero no tenemos. No es la cuenta. Nos falta por 0,9. Ahí le digo, porque no tengo la. Bueno, 45 por 0,9. Esa es la potencia del generador. 40,5, profe. $40,5 kilovatios. La FEN del generador, B del generador, I del generador. Perfecto. ¿Cómo calculo la FEN del generador? Eso, era la tensión. Era la tensión por E a la J0 más la corriente IA por E a la J90. No, FIA. Bueno, perdón. Tiene razón. Por XS por menos J. FIA. Ahí estamos. Hay que hacer esa cuenta. B es 380 sobre raíz de 3. XS del generador era 1 ohm. 90. FIA es el ángulo de 0,9. Pero la corriente IA, ¿cómo la calculo? ¿Y la puedo calcular con la potencia? IA es... seguimos... bueno. La vamos a sacar de acá.
la potencia del generador la conozco, que es 40,5. Raíz de 3, U es 380, coseno de phi 0,9, y ahí tengo IA. Sí. Me dio 75,97. 40,5, raíz de 3, 380, 0,9. Esto es kilovatios. Bien, 75,9. Muy bien, entonces ahora tengo IA, estos 75,9 vienen acá. Ya está. ¿Cuánto dio E? Perdón, hasta ahí yo llegué hasta ahí, ya no pude. Bueno, hay que hacer esta cuenta. Hay que hacer esta cuenta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para el motor, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos para el motor? Bueno, ¿qué potencia entrega el motor? ¿Qué potencia entrega en el eje el motor? Los 50 kilowatts, ¿no? ¿Qué potencia entrega el motor en el eje? No es, la respuesta no tiene que ser con signo de interrogación porque no me la están asegurando. Recién Afirmativo. 50 kilovolts. ¿Por qué entrega 50? ¿Quién le pide 50? El generador. Si entrega, a ver, les voy a tomar esto en el parcial. El motor entrega 50 kilovatios en el eje. ¿Cuánto entrega el generador? La voy a hacer al revés. ¿Cuánto entrega el generador? Me dieron una idea para el parcial. Ustedes siempre tienen que recordar el principio de conservación de la energía. Recuerden siempre eso, ¿no? La energía no solamente se transforma, no va a haber una creación de energía en el medio de ese proceso. Recuerden bien eso. Lo que entra va a ser igual a lo que sale más las pérdidas que haya en el sistema. Si no hay pérdida, lo que entra es igual a lo que sale. Ahora, si hay pérdidas, lo que entra lo voy a gastar en lo que sale útil y en suministrar las pérdidas. Volviendo entonces. ¿Cuánto entrega el motor? 45 kilovolts. No entrega eso. No entrega. ¿Cuánto está entregando el motor? $40,5 kilowatts, que es la potencia que llega el generador. Porque ahí no tuvimos en cuenta las pérdidas. ¿Cómo no tuvieron en cuenta las pérdidas? Tuvimos en cuenta nomás el coseno de phi, pero las pérdidas después no la tuvimos en cuenta. Para el 40,5. Eso es lo que entrega el generador. ¿Y cuánto entrega el motor? Ah, el 40,5 más las pérdidas, más el 1%. 40,5 más las pérdidas que tiene el generador. Sí. Bien, y si yo tengo que calcular la potencia absorbida por el motor, ¿cuál es la potencia absorbida por el motor?
¿Cuánto gasta el motor? Los 50 kilowatts más las pérdidas que tenga, que acá dice que son... ¿Por qué 50 kilowatts? ¿Por qué se agarran de 50 kilowatts? ¿Dónde dice que el motor está entregando 50 kilowatts? Una cosa es la potencia nominal de una máquina, pero otra cosa es el estado de funcionamiento de la misma. ¿Cuánto absorbe el motor para este punto de funcionamiento que me dice que tiene el generador? Los 50 kilovatios más las pérdidas. ¿Por qué 50 kilovatios? No, los 40,5 más las pérdidas del generador, más las pérdidas del motor. O sea, tendrías que sumar las dos pérdidas. Está bueno, bueno. Ahora sí, ahora sí. Y sí, porque este me va a absorber lo que está saliendo acá, más las pérdidas en el eje de este, más las pérdidas de este. Y me lo tiene que suministrar todo el motor. Bueno, entonces la potencia del motor es raíz de 3 U por I del motor. ¿Qué coseno de phi tenía? El mismo. 1. Por el coseno de phi, que es 1. Entonces de acá saco la corriente del motor, que la voy a necesitar para hacer lo mismo que hice con el generador. La corriente del motor es la potencia absorbida por el motor, que es 40,5 más 0,5 más 0,4. ¿Sí? Por supuesto, todo esto en kilowatts, ¿no? Y acá abajo, ¿qué tendré? Raíz de 3. ¿Qué tensión tenía el motor? 660. 660. Bueno. ¿Esa corriente del motor de qué es? ¿De fase o de línea? Es de línea. Y del motor. ¿Y la de fase? La I de fase es la misma. No, acá es, la de fase es raíz de 3 por la I de línea. Sobre raíz de 3. Ah, es. Bueno. ¿Qué pongo en el fasorial? ¿Esta corriente o esta corriente? Para mí va la de fase y, no sé, ahora se multiplicará por 3. Bueno, entonces vamos a hacer el... Esto es 0, porque habíamos dicho que era por E a la J0, porque el ángulo era por el coseno de phi 1. Esto era 0,9 por E a la J90. Menos.
Ahí está. Bueno, y ahí tienen la FEN del motor, ¿sí? Haciendo esta cuenta, sacan la FEN del motor. Todos son datos, la corriente es la que acabamos de calcular. Entonces, con esto tenían la tensión inducida del motor generador, paro cupla suministrado por el motor. La cupla del motor es la potencia del motor menos las pérdidas del motor dividido omega. O sea que era 50 menos 0,5 kilovatios dividido 2pi por n sobre 50. Perdón, sobre 60, que es omega. Y esto está dado en Newton metro. Y ahí tenemos la otra parte de nuestro problema. Problema sencillo que tenemos que tener en cuenta: cómo juegan las pérdidas, cuál es la corriente verdadera que está entregando tanto el generador como el motor, y plantear la ecuación fasorial tanto de motor como de generador. ¿Dudas, consultas? No, Un ejercicio que lo teníamos parecido en la práctica. ¿Sí? ¿Pasamos al último? Con esto terminamos. Vamos con los dos. A ver si nos da para hacer los dos. A ver. Bueno, acá tenemos todo. Bien, control de velocidad de una máquina asincrónica. ¿Leyeron este tema? Métodos de variación de la velocidad de la máquina sincrónica. Yo había visto que se podía regular cambiándole la frecuencia, Claro. poniéndole un dispositivo electrónico que cambie la frecuencia, o si no, había visto, mucho no había entendido, pero poniendo paralelo los polos había leído que se podía. Eso no, esa parte no lo entendí mucho. Bueno, la velocidad de la máquina, habíamos dicho que es 120 F sobre P. ¿Sí? Bueno, una posibilidad si yo cambio P. Ahora, el número de polos puedo llevarlo de 4 a 8, de 2 a 4, no puedo hacer mucho más que eso. Entonces voy a tener, cuando varío P, tengo N1 y N2, nada más. N1 y N2, ¿sí? O sea que estamos hablando de la máquina sincrónica. Yo tengo esto, recuerden cómo era el grafiquito. N1 o N2. Podría llegar a ser esto, si cambio el número de polos. En cambio, si yo empiezo a variar la frecuencia, esto puede tener diferentes valores de velocidad, ¿sí? Diferentes valores de velocidad. Entonces, este es el método que actualmente se utiliza
de los variadores de frecuencia. Lo que pasa que la idea es que el flujo de la máquina permanezca constante. ¿Para qué? Para que permanezca constante la cupla de la misma. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer, para que permanezca constante, tengo que hacer B sobre F constante. ¿Mm? De esa forma, el flujo va a permanecer constante. Bien. Acá, entonces, lo único que tiene que hacer, en realidad, es un poquito teórico. Este es un poquito teórico. No puedo borrar todo. Vamos al problema. ¿Alguien lo trató de encarar el problema? No, yo ya ahí no llegué. Pero ahí vemos a ver qué pasó, qué podemos colaborar. Bueno. Bueno, obtener los parámetros del circuito equivalente de acuerdo a los ensayos. Para los ensayos yo tengo R equivalente y X equivalente. Por acá circula la corriente nominal y acá estoy poniendo una tensión de cortocircuito. Z equivalente es tensión de cortocircuito sobre raíz de 3, porque tiene que ser de fase, dividido I nominal. Perfecto. Y acá saco Z equivalente, que es igual a la raíz cuadrada de R equivalente al cuadrado más X equivalente al cuadrado. Bien. Tengo la posibilidad de sacar R equivalente. ¿Cómo puedo sacar R equivalente? Y con la potencia de cortocircuito dividido 3 veces I nominal al cuadrado. Y ahí saco R equivalente. Saqué R equivalente, con Z equivalente puedo calcular X equivalente. Lo que no voy a hacerle las cuentas, porque la tendrían que ir haciendo ustedes, pero bueno, le estoy dando la forma de medición. ¿Sí? Las pérdidas de cortocircuito acá están, 2060, la corriente 46, la tensión aplicada 37. Y lo bueno, se midió la resistencia entre los terminales, 0,28. Entre dos terminales medí 0,28, lo que quiere decir que si mido entre dos terminales, ¿qué estaría haciendo? Estoy haciendo la suma de las dos. Depende cómo está el motor. Si está en estrella, la suma de las dos, y si está en triángulo, ¿cómo sería? Si yo mido entre esta y esta, ¿cómo sería la resistencia que se ve de acá para acá? La que estoy viendo. Sería R1, 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 pues son todas iguales. ¿Qué sería? R1 en paralelo con ¿quién? Con 2R1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces calcular el deslizamiento, el par desarrollado y la potencia útil cuando funciona a plena carga de 1450 vueltas. Como es de 4 polos,
es 1500 vueltas, sincrónica. Bien. El deslizamiento, ¿a qué era igual? ns menos n sobre ns. 1500 menos 1450 sobre 1500. Ahí tengo el deslizamiento. ¿Cuánto da ese deslizamiento? Bueno, y después, ¿cómo hacen para calcular la corriente absorbida y el factor de potencia y el rendimiento? Bueno, el deslizamiento lo acabamos de hacer. El par desarrollado. La cupla. ¿A qué era igual la cupla? A 3 veces y a al cuadrado R'2, 1 menos S sobre S. ¿Le paso Bueno. el deslizamiento? No, ya eso después calculen ustedes, estamos viendo el procedimiento, porque no lo vamos a poder hacer todos los números. Bueno, IA es la tensión aplicada dividido la Z equivalente. La Z equivalente es la que ustedes tienen que poner R equivalente, R1 más R'2 sobre S más X equivalente. Todo esto al cuadrado. En realidad acá es más reemplazar en las fórmulas que ustedes tienen, no tiene sentido que le haga esto, pero bueno, lo importante hubiera sido que lo hubieran hecho para traer alguna duda. Porque en realidad acá un poco es aplicar las fórmulas para calcular el par de arranque. El par máximo, ¿a qué resbalamiento lo van a calcular? Al Y el máximo. resbalamiento que te da el par máximo, que era R'2 sobre X equivalente. ¿Sí? El par máximo. Profe, Sí. Una consulta. ¿La corriente absorbida, qué sería la corriente del primario? Claro, la que toma el motor acá. Pero esa no sería la misma que la I2', ¿no? Sí, si estamos tomando el circuito equivalente aproximado. Listo. Si estamos, depende cómo están las pérdidas, si tomamos este circuito, ahí es lo mismo. Esta corriente I1 es igual a I'2. Bueno, acá hay que, nada, me parece que tienen que trabajar un poquito, de calcular, de ponerse, si no lo practican, es muy difícil, si no después encarar un problema de una, ¿no? Entonces, traten de hacerlo porque les digo, yo les voy a tomar para que ustedes en forma autónoma hagan un ejercicio, porque por ahí lo pueden hacer, lo pueden copiar, pero tiene que tener el mecanismo de resolver el ejercicio. La forma de pensarlo, de resolverlo, de ver cuáles son las hipótesis. O sea, no se queden con el parcial que les voy a mandar. El parcial que les mando es algo indicativo para empezar a hablar. Pero les voy a dar algunos ejercicios para que resuelvan en el momento. ¿Estamos de acuerdo? Este lo tendrían que haber más o menos traído con algunos numeritos, con algo. Pero bueno, les queda tiempo bastante. El lunes, desde las 5:30, yo estoy esperando para que empiecen a entrar y ahí empezamos a rendir. ¿Sí?
Bueno, y acá terminamos porque no tenemos más del parcial.